Vayikberu oto Yishach Beyismael, Banaev el Meagat, Machpelah el Sade, Efron ben Sohar Hagiti, Asher al Pene Mangare. Este es el texto que está en Génesis, donde habla de que los hijos de Abraham, Isaac e Ismael, los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Sohar Eteo, que está frente a Manre. Hoy quiero hablar un tema muy interesante, que es el tema del conflicto entre judíos y palestinos, que obviamente usted ha escuchado hablar mucho de ese concepto, ha escuchado muchos aspectos y interpretaciones de ese tema. Hoy quiero también ser partícipe de eso que los estudiantes me preguntan mucho. Profe, ¿qué pasa con eso? ¿De dónde es el origen? ¿Cuál es el asunto con esta situación? Y es que hay dos países diminutos que están en guerra, ¿correcto? Dos países muy pequeños realmente. Están definitivamente, son países que, ¿cuántos habitantes tiene Palestina? ¿Cuántos habitantes tiene Egipto? Israel. Sin embargo, son países que están en guerra, y a pesar de que es un tamaño muy pequeño, despiertan sentimientos muy profundos, escandalosos, dogmáticos, religiosos, políticos, económicos en todo el mundo, pero de una manera muy profunda. Obviamente la mayoría de los países árabes están en contra de Israel. Las potencias del mundo, muchas de ellas también están a favor de Israel, otras están en contra. Y judíos y árabes, muchos de los árabes que son musulmanes, muchos, no todos, se han estado matando desde hace muchísimos años, ¿correcto? Pero ¿cuál es la raíz de ese conflicto? Y sobre todo, ¿hay posibilidad de solución de ese conflicto? ¿Cuál es el futuro de esta situación que nosotros tenemos aquí en nuestra actualidad y que, reitero, nos vemos todos involucrados de una u otra manera, ya sea en nuestras creencias, en nuestra fe, en nuestra religión, económica, políticamente, bélicamente, en fin, como que es una guerra que nos arrastra a todos hacia allá, aunque no queramos. Pero permítame hablar un momento del origen de los pueblos, porque para hablar del origen de los pueblos obviamente hay que hablar de dos personas, de las cuales leía en el texto: Isaac e Ismael. Y antes de hablar de Isaac, de Ismael, hay que hablar de otras tres personas. Sara, que es una mujer estéril, ¿correcto?, que no puede tener hijos. Y recordemos que Sara tiene un nombre que es princesa, ¿correcto? Abraham, que también es una persona ya muy veterana, que según el relato bíblico, el Todopoderoso le ha dicho que va a ser de él una nación grande, que lo va a bendecir, que va a ser poderoso, etcétera. Y bueno, en medio de todas esas circunstancias de la vida, Abraham tiene que llevar a su familia hasta Egipto por una hambruna que se está dando allí. Recordemos que Sara era una mujer muy hermosa, ¿correcto? Y Abraham le dice, vamos a decir que tú no eres mi esposa, sino que eres mi hermana, porque eres muy hermosa, y entonces mi vida corre peligro, porque es muy posible que alguien quiera estar allí contigo, y entonces me van a matar. ¿Correcto? Y entonces al llegar a Egipto, obviamente ellos se percatan de la hermosura de Sara, el faraón la manda a llevar, ¿correcto? Y entonces allí, en todo ese proceso, hay una situación, porque según el Midrash hay una intervención milagrosa de Dios para salvar a Sara de las manos del faraón. Y el faraón, entonces, al ver todas esas situaciones que están teniendo lugar con Sara, entonces devuelve a Sara a Abraham. Y a partir de sus milagros que Dios hace contra Faraón, por, reitero, tener allí a Sara, entonces Faraón toma la decisión de decirle a su hija, a Agar: vete con Abraham, porque es mejor que seas sierva de este hombre, cuyo Dios tiene ese poder tan grande, a que seas hija del faraón. Así es de que, según, reitero, el Midrash, Agar no es solamente una sirvienta, sino que Agar es la hija del faraón, ¿correcto? Y entonces aquí vemos dos situaciones.
porque empieza una guerra muy fuerte, una rivalidad muy grande entre dos princesas. Agar, que según esta interpretación midrashtica es la hija del faraón, correcto, y Sara, que también es princesa. Sabemos nosotros entonces que esa promesa tarda en llegar, ¿correcto? Tarda en llegar y entonces Sara le dice a Abraham, de una u otra manera tienes que ser papá y esa promesa se tiene que cumplir. Entonces aquí está mi sierva, tenga sexo con ella y entonces finalmente Agar queda embarazada y es cuando da resultado Ismael, ¿correcto? Entonces esa hija del faraón, Agar, por ser egipcia, es considerada obviamente una persona árabe. Y es por eso que a Ismael y a su descendencia se le considera un arquetipo de la cultura árabe que más tarde, mucho más tarde, van a ser musulmanes, por allá en el 600 después de Cristo. Ahorita hablamos más de eso. Entonces, la promesa de Dios a Abraham es que serán una nación que bendecirá a las demás naciones de la tierra. Pero cuidado, para que una nación sea bendiga o que todas las naciones sean bendecidas a través de una sola nación en la tierra, pues se diría tiene que ser muy poderosa, o se diría tiene que ser muy grande, tener mucho territorio, tener muchas cosas, ¿correcto? Y eso es lo que Abraham dice, ¿cómo llegará a ser una nación y cuál será esa nación que llegue a ser tan poderosa para todas, para que bendiga a todas las naciones de la tierra? Y Abraham dice, muy seguramente el asunto es por allí, obviamente un hijo mío con la hija del faraón. Entonces, ¿qué más que esto que sea muy importante? Es decir, el nieto del faraón de Egipto y el hijo de Abraham. Son una buena posibilidad de lograrlo, sin duda. Piensa eso Abraham, piensa eso también el faraón. Luego, entonces viene la promesa de Isaac, frente a la cual cuando se les dice a esas personas, se ríen. Cuando digo que viene la promesa, es decir, el cumplimiento de la promesa, ¿correcto? Pero recordemos que tanto Abraham como Sara en un momento dado se ríen por esa situación. Abraham, por otro lado, después de que Ismael tiene 12 años de edad, 13 años ya, y viene entonces Isaac, pues entonces se entiende que será competencia y dice, ojalá que Ismael viva delante de ti, como quien dice, ojalá que esa promesa que tú me diste se cumpla con Ismael, en otras palabras. De todas maneras, Abraham hace todo lo posible porque esa descendencia de Ismael y de Isaac no sea una descendencia de conflicto. Pero aquí tenemos una situación un poco fuerte. Dios le dice a Abraham que la promesa viene por Isaac, aunque Ismael también va a ser una persona poderosa. Y vemos nosotros en la Biblia que Ismael también engendra 12 hijos, ¿correcto? 12 hijos que también muchos de ellos llegan a ser muy poderosos, igual que los 12 hijos que engendra Jacob, que muchos de ellos también llegan a ser muy poderosos. Entonces, Ismael tenía 13 años, reitero, al nacer Isaac, y tienen una excelente relación. Aquí la Biblia dice que Ismael se reía de Isaac. Y le cuento que existen muchísimas interpretaciones para ese texto de que Ismael se reía de Isaac. ¿Cuáles ha escuchado usted? Porque eso hay una cantidad de datos aquí al respecto. Yo he escuchado varias. He escuchado que cuando dice la Biblia que Ismael se burlaba de Isaac, que era que estaba mostrando ya como tendencias homosexuales y pretendía violarlo. También he escuchado que Ismael, según otras interpretaciones, se mofaba, es decir, estaba burlándose de Isaac, se estaba aprovechando de que él era más grande, el otro era más pequeño, ¿correcto? Otra vez también he escuchado que cuando dice ahí que Ismael se reía de Isaac era que tensó su arco, correcto, y que le estaba disparando flechas para intentar matarlo. He escuchado una cantidad de la verdad, aberraciones, porque no puedo decir otra cosa. Hay una interpretación que me gusta mucho y que creo que es la más adecuada acá para toda esta situación. Y es que Sara ve jugando a Ismael y a Isaac y los ve que el texto dice que se están riendo, pero una cosa es reírse de alguien, mofarse de alguien, y otra cosa es reírse con él, divertirse con él. Ese es el mismo término que está utilizando precisamente aquí el Señor cuando le dice a Abraham
que se rió, y a Sara también cuando le dice te reíste con la promesa que yo te di. Ahí Sara no se está burlando de sí misma, sino que se está riendo complacida, ¿correcto? De que, o sea, esto es imposible, pero si lo dice, ha de ser así. Y aquí hay entonces una interpretación, y es que Sara los ve jugando muy entretenidos, muy compenetrados, demostrándose los dos que son hermanos y que así se consideran, y empieza pensando, si comienzan jugando juntos, ¿a dónde llegarán? Si hay igualdad en el juego, la habrá en el dinero. Si hay hermandad en el juego, la habrá en la herencia. Y entonces Sara está celosa de los privilegios que serían para Isaac y no tolera que haya un compartir de esos privilegios entre Isaac e Ismael. Entonces Sara descubre la trascendencia de ese juego, pero aunque para los muchachos no hay una finalidad interesada, pero para ellas, según ellas, sí. Y si el juego no va a quedar ahí, entonces basta de juegos, fuera de mi casa. Abraham obviamente estaba encantadísimo de ver a sus dos hijos disfrutando, jugando, correcto. Sus articulaciones endurecidas se ablandaban de la emoción de ver cómo esos dos muchachos estaban creciendo juntos y estaban muy amigados ellos. Ya, pero infortunadamente esa intención, ese deseo, esa interpretación que hace Sara de ese momento hace que Sara diga, se van porque no va a heredar este muchacho, y su esclava, su mamá que es una sierva, no va a heredar lo mismo que mi hijo. Y entonces termina echándolos, ¿ya? Si el juego, que es un espectáculo, refuerza la hermandad hasta el punto de hacer partícipes en la herencia, pues la verdad no se puede, dice Sara. Y esa persona tiene que salir entonces de nuestra casa y de nuestras vidas. Así es de que Ismael es echado junto con su mamá, lo pierde todo. Y entonces allí empieza esa división tan fuerte que hay entre los dos hermanos que han sido separadas de manera bruta por una mujer celosa y por una mujer que no quiere que su herencia sea compartida con uno que ella considera un extraño, una persona que es ilegítimo para recibir esa herencia. Y desde ahí viene esa situación. Luego viene Jacob y Esaú. La pelea entre Jacob y Esaú por la primogenitura es un poco diferente. Aquí ya es una pelea por la primogenitura. Curiosamente, los judíos tienen una interpretación de esa pelea entre Jacob y Esaú. Para los judíos, Jacob obviamente va a representar el judaísmo y Esaú va a representar el cristianismo, porque tienen la misma madre, tienen la misma base. Las dos religiones y las dos civilizaciones dialogan, es decir, judaísmo y cristianismo. A veces discuten también, pero aquí el asunto entre el judaísmo y el cristianismo, representados entre Jacob y Esaú, según la interpretación de los judíos, es que hay una relación, por lo menos hay una relación medianamente buena, que muchas veces ha sido muy buena, otras veces ha sido un poco alejada, pero hay una relación. Mientras que con el Islam los judíos no han tenido ningún diálogo ni acercamientos productivos. Así es de que, por otro lado, el Islam dice que los judíos cambiaron la Torá y es necesaria entonces una nueva revelación del Corán, y entonces allí bienvenido el Corán. El Islam tiene más o menos unos 2.000 millones de adeptos en el mundo, 2.000 millones de adeptos. El cristianismo también tiene más o menos unos 2.000 millones de personas, mientras que el judaísmo tiene más o menos unos 20 millones de personas en todo el mundo. Y permítame entonces dejar un momentico allá para venir un poco más acá. Luego de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cae. En la Primera Guerra Mundial es del 14 al 18, y cuando termina, entonces estaba gobernando toda esa parte de allá el Imperio Otomano. Pero luego esa guerra mundial cae y los británicos toman el control de Palestina. Las potencias europeas deciden descomponer ese Imperio Otomano, y en el cual la mayoría de personas son musulmanes. Y se ofrece a los dirigentes de esos lugares allí, grupos humanos
diferentes, el territorio para vivir en todo ese lugar, ¿correcto? Lo que es todo lo que es lo que llaman el desierto arábico, ¿correcto? Todo lo que es Irán, Irak, África. Hay una cantidad de países enormes que ya han venido tomando el Islam, ¿correcto? Y que son musulmanes en este momento. Y son las potencias europeas las que ayudan a que germine ese germen del conflicto que ha habido desde hace muchísimo tiempo entre los judíos y el mundo que después se va a llamar el mundo musulmán o el mundo que practica la religión del Islam. Así es de que las potencias europeas siembran ese germen del conflicto en todo ese territorio porque le ofrecen a ellos una cantidad de límites territoriales y reparten los países como ellos consideran de acuerdo a sus propios intereses. Si se apoya a uno o a otro país, se dice que Israel es el que tiene derecho porque son el pueblo de Dios, ¿correcto? Entonces aquí tenemos una situación muy fuerte porque dependiendo del país que usted apoye, dependiendo del país al cual usted sea de cierta manera simpatizante, pues entonces apoya a uno y apoya a otros. Entonces, por una parte, el que apoya a Israel dice, un momento, ellos tienen todo el derecho porque son el pueblo escogido de Dios. Porque Israel es el pueblo de Dios. Y aquí hay un asunto que nosotros tenemos que empezar a lidiar. Porque tenemos que preguntarnos si realmente Israel es el pueblo de Dios. El Israel de este momento. El Estado de Israel es el pueblo de Dios. Y tengo que decirles, creo que no es por allí. Israel no es el pueblo de Dios en este momento. El pueblo de Dios no se agota en un grupo étnico, ni el pueblo de Dios se agota en una religión. El pueblo de Dios, desde la perspectiva de Dios, no desde la nuestra, va muchísimo más allá. Otros dicen, Palestina tiene derecho porque lleva miles de años viviendo en ese territorio. ¿Correcto? Recordemos que el término Palestín es un término que se colocó por allá como en el 100 después de Cristo por un emperador, ¿correcto? Y Filistín es la derivación del término filisteos. Entonces Filistín es derivación de ese término y se le colocó a todo ese lugar allí para tratar de borrar de la memoria el pueblo de los judíos. A Jerusalén se le llamó a Elia Capitolina como la esposa de este señor. Entonces, dependiendo el país al cual se apoye, dicen unos tienen derecho y los otros tienen derecho y este no y este sí, etcétera, etcétera. Lo cierto es que antes de la constitución del Estado de Israel, palestinos, israelíes y cristianos vivían en ese lugar en relativa paz y amistad. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que antes del 48, cuando se establece el Estado de Israel, ahí en ese lugar vivían palestinos, vivían israelíes, vivían cristianos, correcto? Es decir, 3 religiones y vivían en relativa paz, en muy buena paz. Los palestinos y los israelíes eran amigos, ¿correcto? Pero luego de la constitución del Estado de Israel se volvió eso una guerra enorme. Se ha dicho que no existía un Estado palestino y eso es falso. Se dice que antes de existir el Estado de Israel no había judíos viviendo en ese lugar y eso es falso. Claro que lo sabía. Entonces se propone un proceso de descolonización en esos territorios que no estaban desocupados, reitero. Obviamente vive gente allí, ¿correcto? Pero no existían las organizaciones estatales como las que hoy. No existía un Jordania, no existía un Palestina, no existía tampoco un Israel, ni un Irak, ni un Irán en el periodo entre las dos guerras. Y la mayoría de los habitantes de esos territorios hablan árabe y la mayoría son musulmanes, eran y son musulmanes, hablaban y hablan árabe, y en porcentaje menor, reitero, están los judíos y en un porcentaje mucho menor hay cristianos allí. Porque le cuento, ¿sabía usted que también hay árabes cristianos? ¿Sabía usted que hay judíos cristianos? ¿Sabía que hay judíos árabes, hay judíos musulmanes? ¿Hay árabes que practican una religión judía? O sea, nosotros tenemos que entender todos esos conceptos allí. Hay judíos que nacieron, que pertenecen al grupo étnico judío, que practican el Islam. Hay árabes, gente de países árabes que practican el judaísmo. Y hay gente de países árabes que practican
el cristianismo. Eso nosotros tenemos que tenerlo allí. Entonces ese conflicto va creciendo con el correr de los tiempos, la migración de muchas personas a esos lugares, correcto, luego va haciendo que mueran judíos, que mueran musulmanes, que mueran cristianos. Y en el 14 de mayo del 1948, David Ben Gurión, así se llama también el aeropuerto de Israel, David Ben Gurión, declara la independencia del nuevo Estado de Israel. Ya dentro de poquitos días vamos a ver entonces otro aniversario de la independencia, 14 de mayo de 1948. Y el país, obviamente, si bien inmediatamente que ellos firman la independencia del Estado de Israel, recibe una gran oposición internacional. También recibe un gran apoyo de otros países, porque definitivamente muchos dicen, se merecen ellos ese Estado de Israel. Es necesario que haya un Estado de Israel, ¿correcto? Porque así habrá un lugar seguro para las numerosas víctimas de la persecución de los nazis en la Segunda Guerra Mundial y de los judíos que están siendo víctimas también en Europa. Pero ahí hay una situación bastante interesante, que incluso antes de que el Estado de Israel fuese establecido, todos esos, les había dicho que ya había gente viviendo allá, árabes, judíos, cristianos, ¿correcto? Porque esos sitios no estaban desocupados. Y mucho antes de eso, por allá más o menos desde el 1920, los judíos crean unos grupos que se llaman la Haganá. Ojo con ese tema porque lo voy a retomar un poquito más adelante. La Haganá, que son unos grupos paramilitares que, reitero, después voy a hablar de eso. Y a partir del 1948 los vecinos entonces quieren acabar con el Estado de Israel. No bien 24 horas después de que el Estado de Israel existe, tienen que enfrentar la Primera Guerra, ¿correcto? Y luego tienen que enfrentar otra cantidad de guerras allí. Y el asunto es que hay muchísima gente que está con el interés a flor de piel de que el conflicto continúe. Porque si usted no sabía, quiero informarle que hay muchísima gente en el mundo que está ansiosa de guerra. Los que venden las armas de guerra, porque es la industria más poderosa y más lucrativa que hay en el mundo. Las armas. Les recomiendo una película. Se llama, a mí siempre me gusta hablar de películas porque le ayudan a entender muchas cosas a uno, teniendo en cuenta que obviamente una película tiene muchos cambios porque tiene que ser adaptada al cine o a la televisión. El Señor de la Guerra. Les recomiendo una película, El Señor de la Guerra, para que entienda cómo funciona ese comercio de las armas. Muy, muy buena película. Y a los líderes de ambos países que se atreven a firmar la paz, los han asesinado. A líderes judíos y a líderes palestinos que se atrevieron, reitero, a firmar la paz, posteriormente los mataron porque hay una cantidad de gente que no está satisfecha con la paz, que no quieren la paz y que no les conviene la paz. Lo cierto es que, reitero, para muchas personas no se desea la paz porque la guerra es muchísimo más rentable que la paz. En un tiempo se plantea la estrategia de ceder territorios por paz. Entonces, el Estado judío dice, bueno, les vamos a dejar este territorio a estas personas para que no haya guerra, ¿correcto? Entonces se les deja la franja de Gaza para ver qué pasa, y ya sabemos qué pasa porque Hamas está allí apoyando monetariamente Palestina. Y Hamas es una facción ultra ortodoxa, ultra conservadora del Islam, ¿correcto? De los musulmanes. Y entonces ellos están apoyando monetariamente a Palestina, ¿correcto? Países como Irán, Irak y muchos otros países. En Palestina ellos dicen ni para qué sembrar, ni para qué trabajar, ni nada, porque hay mucho dinero, muchísimo dinero circulando, pero para los soldados de Hamas, los soldados de ISIS, de Hezbollah, ¿correcto? Y vamos entonces aquí desarrollando este aspecto. Ahora, tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué derecho tienen las Naciones Unidas para crear el Estado de Israel? Entonces, bueno, y alguien dirá, pues claro, tiene todo el derecho porque alguien que tiene que tomar el liderazgo y la vocería de este lado. ¿Qué derecho tiene Israel de crear su propio Estado? Todo el derecho del mundo, porque si hay un país llamado Colombia, Venezuela, Ecuador,
Estados Unidos, Francia, Europa, tiene que haber también la posibilidad y el derecho de que haya un Estado que se llame el Estado de Israel, ¿correcto? Y reitero, las Naciones Unidas pues simplemente son las que manejan todo ese proceso allí. El asunto es que les voy a colocar un ejemplo aquí para que entendamos un poco mejor. Nosotros estamos viviendo una situación de desplazamiento fuertísimo de venezolanos aquí a Colombia. Haga de cuenta que usted vive en X ciudad y usted tiene una casa de segundo piso y el alcalde de su ciudad un día viene y le dice, vea, hágame un favor, como aquí hay muchos venezolanos, ellos necesitan dónde vivir, etcétera, de ahora en adelante su casa va a ser compartida por ellos. ¿Listo? Ustedes se ocupan solamente el segundo piso y por favor dejan el primer piso para los venezolanos. ¿Ya? Y entonces los venezolanos después empiezan no solamente a ocupar el primer piso, sino que empiezan a colocar corotos allí por la escalera y van subiendo y nosotros hemos visto que esa piecita de allá está desocupada, qué pena, la necesitamos. Eso fue lo que hizo Israel con los palestinos, ¿correcto? Entonces las Naciones Unidas hacen que haya un Estado de Israel y les delegan cierto territorio, ¿correcto? Pero Israel va extendiéndose, poco a poco va extendiéndose y va ganando territorio, tal cual le conté entre venezolanos y colombianos. ¿Qué haría usted? ¿Qué hará usted cuando esa situación se presenta y hay gente que, perdón, es que esta es mi casa? El alcalde de mi ciudad vino y colocó acá una cantidad de musulmanes, de venezolanos, siguen llegando más cada vez y no piden permiso. Eso es lo que está haciendo Israel con los territorios que le correspondían a Palestina. Los van ocupando. De hecho, hay una ley que cuando hay territorios en disputa, los países no pueden construir casas de material, tienen que ser casas transportables o algo. Israel no le interesa eso. Israel sigue construyendo casas. Y obviamente los israelíes dicen, estas guerras no son por territorio. Si quieren engañarse ustedes, engáñense. Pero las guerras de Israel sí son en gran medida por el territorio, porque usted conozca un mapa, busque allí, mapa de Israel, territorio de Israel en el 1948, busque territorios de Israel en el 2000, territorios de Israel en el 2024. Allí, en el territorio que antes era palestino. Y nos vamos dando cuenta cómo cada vez el territorio israelí crece y cada vez los palestinos están siendo más asediados. Se dice de Palestina que es la cárcel al aire libre más grande del mundo, porque efectivamente es así. Claro, también reciben una cantidad de cosas de parte de Israel, energía, agua potable, medicinas, etcétera, pero cuando quieren. Y cuando quieren los israelíes dicen, un momento, no electricidad, no agua, no medicinas, no hospitales, etc. Es un problema muy fuerte. La actitud del ejército israelí es abusiva contra los palestinos. Y es bastante fuerte. La actitud del ejército israelí es tremendamente abusiva porque tienen un uniforme, tienen unas leyes, tienen unas armas y hacen lo que quieren con la población. Ahora, ¿por qué el ejército israelí hace eso? Dicen, la gente de Palestina están ocultando a los de Hamas. Los están ocultando en toda esa cantidad de túneles que hay por debajo de Palestina. Los están ocultando allí, ¿correcto? ¿Y por qué entonces ustedes también maltratan no solamente a los hombres, a las mujeres, a los niños? Porque es que utilizan los niños para la guerra, utilizan a las mujeres para la guerra y nosotros no sabemos cuál es cuál. Nosotros no sabemos si la mujer que estamos revisando es una guerrera o un soldado de Hamas, un niño es colaborador de Hamas, ok. Entonces hay una situación muy fuerte allí entre todas esas situaciones. Quiero hablarles un momentico rápidamente de la Guerra Santa, porque es que aquí en gran medida, aunque no podemos nosotros desconocer que la guerra tiene aspectos políticos, económicos, étnicos, territoriales, hay una situación muy fuerte y es que también la guerra tiene un aspecto de religión. Y en el Antiguo Testamento, obviamente el concepto no está, se le ha denominado así, la famosa Guerra Santa, porque en el Antiguo Testamento Jesucristo, el poder de Dios se muestra es en la guerra. Es una época de enoteísmo, donde hay muchísimos dioses territoriales que tienen que demostrarle a uno y a otro que son poderosos,
correcto, que son más poderosos que el dios Baal, Chemos, Moloch, Dagón, etcétera, etcétera. Y el Señor mismo entonces marcha a la cabeza del ejército, siembra pánico entre los enemigos, según nos dice Jueces 4, 14 y 15, Jueces 7, 21 y 22. Los jueces estaban, por ejemplo, que es una época de mucha guerra en Israel, los jueces estaban de manera particular motivados, fortalecidos por la presencia del Espíritu del Señor en sus vidas, y esa presencia de ese Espíritu del Señor era el que los impulsaba a pelear. Y el poder de Dios en el Antiguo Testamento se evidenciaba en su actividad guerrera. Los cantos se ensalzaban al Dios de la guerra, echó a la mar al caballo y al jinete, etcétera, etcétera. E incluso en el Antiguo Testamento se menciona un libro que es el libro de las guerras del Señor, el libro de las guerras de Jehová, en Números 21, 14. En el Antiguo Testamento se habla mucho de la famosa Guerra Santa. Y es que todas las guerras en la antigüedad, en sentido lato, eran santas porque supuestamente eran mandadas por Dios. Por el Dios al que ellos adoraban, era el que quería que hubiera esa guerra. Allí esos textos son bastante contradictorios, todos los textos que hablan de que Dios dijo, quémenlo todo, mátenlo todo, destruyanlo, son textos para hablar un buen tiempo del concepto de la Guerra Santa allí. El asunto es que en el Antiguo Testamento el Espíritu del Señor y el concepto del Espíritu del Señor actuando en la guerra es muy frecuente, ¿ya? El Espíritu del Señor salva a Israel, hace triunfar la causa que se supone que es la causa del Señor. Se apodera de Otoniel, se apodera de Gedeón, de Jefté, se apodera de Sansón y los lleva a actuar en contra de los enemigos. De hecho, en el Antiguo Testamento el arca del pacto es el estandarte de la guerra en Israel. Guarda estrecha relación el concepto de guerra con el concepto de arca del pacto. Y durante muchísimo tiempo fue ese estandarte de guerra, según nos dice Números 10, 35 y 36, 1 Samuel 4, 3 y 5, Segundo Samuel 6, 2, Salmo 132, 8. Y hay otro concepto también muy importante en el Antiguo Testamento en cuanto a la guerra, que es el famoso Jerem. El Jerem es lo que se conoce con el nombre de anatema, algo que ha sido dedicado para destrucción total y dedicado al Señor como ofrenda. Entonces, ese término Jerem también se encuentra en el árabe. Usted ha escuchado hablar del harem, o también ha escuchado hablar del Boko Haram, uno de los grupos radicales, el Boko Haram, la enseñanza prohibida. Harem significa un lugar prohibido para los hombres y tiene mucha relación con el Jerem en el sentido en que había hombres, lugares, casas o personas que habían sido dedicadas a Dios, dedicadas para exterminio si eran muy malas o dedicadas para el servicio de Dios si eran santos. Y todos esos conceptos derivan del término Jerem, que significa tabú, lo que está prohibido por la religión. Y en Israel también entonces había ese Jerem allí, que reitero, es lo que se conoce como el dedicar al anatema. Por ejemplo, en Éxodo 22, 19 y 20, se formula allí el Jerem, que reitero, consagrar algo o a alguien para destrucción, porque Dios supuestamente así lo ha querido, ya, por estar maldito debe ser exterminado, o porque es muy santo y debe ser dedicado al Señor. Y entonces en la Guerra Santa, todo esto es un acto de adoración a Dios. Nosotros no podemos entender cómo ellos, mientras que mataban a otras personas, consideraban que le estaban dando un servicio de adoración a Dios, ¿correcto? Y entonces allí se va dando ese concepto de la Guerra Santa en Israel, por el Jerem, por el poder de Dios, por el arca del pacto, por la expansión territorial, por la defensa de la gente, etc. Y eso lo tienen los judíos y muchos de los judíos actúan con base en eso. Pero si eso lo tienen los judíos, los musulmanes también tienen su propia Guerra Santa, que es conocida como la famosa yihad. La yihad, usted ha escuchado hablar de la famosa yihad. Y resulta que para hablar de la yihad, que es la guerra sagrada de los musulmanes, tenemos que recordar que el Islam nació de la predicación de Muhammad o Mahoma,
que vive por allá entre el 570 y 632 después de Cristo. Y más o menos en el año 610-620, allá en la Meca, que es la actual Arabia Saudita, allí es donde nace el Islam. Y se supone que Mohammed o Mahoma experimentó una visita del ángel Gabriel y le dictó el Corán. ¿Por qué era necesaria una nueva revelación? Porque, como les había dicho, según los musulmanes, los judíos tergiversaron la Torá. Y entonces les dictó el Corán, que para los musulmanes es la palabra perfecta y preexistente de Alá. Pero resulta que de esos 2.000 millones de personas que hay en el Islam, cuidado, muchas veces se dice Islam, terrorismo, Islam, bombas, Islam, mártir. No, los que pelean en la yihad son los grupos más radicales del Islam. En todas las religiones hay grupos ultra ortodoxos, en el judaísmo los hay, esos que tienen una barba larguísima con unos peyot aquí, son los grupos más radicales que no se meten absolutamente con nadie. Nadie es digno de estar con ellos y no se mezclan, no tienen celulares de alta gama, no tienen internet, no tienen tecnología, absolutamente nada, viven en un mundo separado, aunque estén en el corazón de Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, no se juntan con nadie. También hay grupos radicales en el Islam. Entre los musulmanes hay grupos ultra radicales, y esos son los grupos ultra radicales que se inmolan, que toman como mártires, que cuando mueren como mártires dicen que los están esperando en la otra día no sé cuántas vírgenes, ¿correcto? Grupos, por ejemplo, como ISIS, como Hamas, como Hezbollah, como Al Qaeda, como el Daesh. Eso tenemos que tenerlo nosotros en cuenta, porque es que no son todos los musulmanes, ni son la mitad, ni son una cuarta parte, son 1 o 2% de los musulmanes que tienen esas connotaciones. Igual también en el cristianismo católico y el cristianismo evangélico también hay esas ramas de ultraortodoxos que son los que dicen los únicos que nos salvamos somos nosotros. Para usted ser salvo tiene que pertenecer a nuestra denominación y para de contar. Entonces, eso es bastante complicado allí en esa parte. Entonces, entre los musulmanes también hay unas diferencias muy profundas, más profundas que entre el cristianismo católico y el cristianismo evangélico. Así es de que no todos los musulmanes tienen las mismas situaciones allí. Y reitero, hay una cantidad de grupos que son tremendamente radicales, que son esos grupos que les acabo de mencionar, y esos son los grupos con los cuales se tiene problema en este momento. O sea, el asunto no es tanto con Palestina, sino que Palestina está patrocinada por Hamas. Hamas es un grupo terrorista. Ya, el asunto es que Hamas envía muchísimo patrocinio, muchísimo dinero allí a Palestina. Al ciudadano de pie de Palestina le pasa muchísimo como al campesino de aquí de Colombia cuando estaban los grupos paramilitares, porque todavía existen la guerrilla y el ejército, y entonces venían los grupos paramilitares: ustedes son colaboradores de la guerrilla, ¿correcto? Y entonces lo mataban. Luego viene la guerrilla: ustedes son colaboradores de los grupos paramilitares y el ejército, ¿cierto? Y entonces lo mataban. Y luego viene entonces el ejército y dice: ustedes son ilegales, y entonces para la cárcel los mataban. Esa misma situación está teniendo lugar dentro de la población desarmada, pacífica de Palestina. No todos los que viven en Palestina, no todos los palestinos son guerreros, no todos son soldados de Hamas, no todos son producto o los mueve el odio y el resentimiento contra Israel. Ahora, por otro lado, el asunto es que Israel viene a bombardear una escuela, bombardea un hospital, y ahí caen entonces la gente y los inocentes. ¿Correcto? Es una situación un poco delicada en esa parte. El término de yihad, la famosa yihad musulmana, ese término significa esfuerzo en el camino de Dios, un esfuerzo por una buena vida. Eso es lo que se propone allí usualmente. Yihad es un concepto básico, extenso, que, reitero, lo que se pretende es que haya una mejor calidad de vida en la sociedad.
mejor persona, mejor comunidad, luchar contra las propias pasiones, elevación espiritual, lucha contra uno mismo, lucha contra alguien más cuando hace daño, esfuerzo en el campo de batalla, en defensa propia o luchar en contra de la tiranía y la opresión. Eso significa la yihad, ¿correcto? Pero resulta que la yihad obviamente tiene varias clases. Hay una yihad financiera, que es, reitero, el patrocinio económico y la inversión en dinero. Recordemos nosotros que los países árabes son los que tienen más dinero en el mundo. Entonces hay una yihad financiera, el patrocinio de esos grupos terroristas, el patrocinio también de países que están de pronto inmersos en ese conflicto. También hay una yihad militar, que es precisamente la de los soldados inmolándose, haciendo atentados contra Israel, correcto, y desapareciendo el Estado de Israel porque los países árabes quieren la desaparición del Estado de Israel como tal. Hay una yihad reproductiva también. Vamos a conquistar el mundo teniendo hijos. Los musulmanes tienen un promedio entre 8 y 10 hijos, mientras que los europeos tienen un promedio de 1.5 hijos por familia. Entonces, y muchas europeas se están casando con musulmanes y esos niños no van a ser europeos, van a ser musulmanes o van a ser europeos pero de religión musulmana. La Europa que nosotros conocemos en este momento al 2050 va a ser una Europa totalmente diferente. Luego también están conquistando Estados Unidos y están bajando aquí a Latinoamérica. Entonces se está cumpliendo ese aspecto de la yihad musulmana desde la perspectiva de ellos, o por lo menos están haciendo muchísimos esfuerzos para que eso sea una realidad. Entonces, ellos dicen, hay guerras y hay guerras yihad, dicen los musulmanes. No se puede, inicialmente se dijo, no se puede matar mujeres, niños, ancianos, enfermos mentales, enfermos crónicos, ciegos, pero eso ya se ha ido olvidando y cada vez está más agresivo eso, cada vez está más deteriorada esa situación allí, ¿correcto? Pero bueno, y le estoy contando de la guerra santa de los judíos, le estoy contando de la guerra santa de los musulmanes, la yihad. Pero le cuento una cosa, el cristianismo no se queda atrás, porque el cristianismo también tuvo su guerra santa con las famosas cruzadas. 7, 8 cruzadas en las cuales murieron miles y miles y miles de personas. Y la frase clave es Dios así lo quiere. Si vamos a hablar de guerra santa del cristianismo, le hace un libro muy interesante, se llama El otro Cristo español, de la conquista de Colombia, de la conquista de toda Latinoamérica y cómo el cristianismo católico destruyó, mató cientos y miles de indígenas también en Latinoamérica. Así es de que también tienen su guerra santa allí. Pero ni hablar, alguien dirá, no, pero nosotros los cristianos evangélicos sí nos afamos de eso, ¿cierto? Nosotros sí no matamos. No, Señor, también matamos. Le hace la historia de los cristianos evangélicos matando en Europa a cristianos católicos simplemente por no ser evangélicos. Le hace de cuántas muertes fue responsable, por ejemplo, un personaje como Martín Lutero en la Reforma, en la guerra a los campesinos. En fin, ahí está. El asunto es que le estoy queriendo decir que esta guerra, si bien tiene elementos, reitero, económicos, políticos, étnicos, tiene en gran medida un elemento que es el elemento religioso, donde se habla de que estamos matando en nombre de Alá. Le recomiendo otra película. Vuelvo y digo que me gusta ver. No es una película, es una serie en Netflix. Fauda, así tal cual está, F-A-U-D-A, para que se entere de la realidad de lo que están viviendo uno y otro pueblo en su interior. Porque se acuerda que les hablé de una cosa que se llama la Haganá. La Haganá son grupos terroristas que trabajan en compañía del ejército israelí, por ejemplo, ¿correcto? Pero el ejército en sí está como maniatado porque obviamente la ley les impide hacer muchas cosas. Entonces, ¿ellos qué hacen? Simplemente contratan grupos terroristas que los hacen que hacen el trabajo sucio que no pueden hacer ellos, ¿ya? Esos hay por cantidades, grupos Haganá en Israel. Y bueno, permítame, aprovecho ya que le estoy hablando de esto, para hablar de algo que ha causado escozor
y muchísimas situaciones en semanas pasadas, porque el presidente Petro dijo que cortaba relaciones con Israel, ¿correcto? ¿Por qué? ¿Qué pasó con eso, señor Petro? Y Petro, cuando habla de eso, no está de acuerdo con Israel y dice: rompemos todas las relaciones con Israel porque no estamos de acuerdo con esta matanza que se está llevando a cabo en Palestina. Y dice: y el ejército de Israel tendrá que pedirle perdón en algún momento de su vida a Colombia. ¿Y qué es lo que pasa allí? Que Israel envió aquí a Colombia a dos señores, Jair Klein. Jair Klein fue uno de esos gestores. Tuvo una carrera militar brillante en Israel. Dos señores, y Rafael Rafí Eitan. Él los menciona allí. El señor Petro sabe de qué está hablando. Y esos personajes vinieron aquí a Colombia y fueron los que le enseñaron a matar, las estrategias de guerra y cómo matar y de cuántas maneras matar a nuestros campesinos con los grupos paramilitares. El paramilitarismo en Colombia fue una idea que se adoptó de Israel. Castaño, el señor Castaño, los hermanos Castaño, que era el mandamás de todo ese asunto, en su autobiografía dijo: él fue a estudiar a Jerusalén. Y de allá se trajo esa idea y luego vinieron estos personajes, Jair Klein y Rafael Rafí Eitan, por lo menos de manera oficial. No creo que hayan sido los únicos dos personajes que vinieron acá a enseñarles a los grupos, que después fueron los grupos mercenarios de paramilitares que trajeron tanta muerte a Colombia, tanta mortandad. Y ellos, los israelíes, fueron los que los vinieron a discipular, a que practicaran, a que aprendieran cómo matar, cómo colocar bombas, cómo colocarle bombas a la gente. Allí eso es importante. De hecho, recordemos que a Colombia no por nada se le dice el Israel de América Latina. Si usted sabía. Entonces, obviamente, Petro, sabiendo todo eso, ¿y cuántos desplazados hay en Colombia por los grupos paramilitares? 10 millones de personas, no solamente por los grupos paramilitares, también por la guerrilla, correcto. Pero como hubo un presidente acá que trabajó fuertísimo, y ya no es para nadie un secreto de que tanto ejército y paramilitares trabajaban de manera mancomunada. Los paramilitares haciendo el trabajo sucio que no podía hacer el ejército por las leyes, pero eran favorecidos por estos personajes y todo. Entonces, por eso Petro dice todo eso y menciona a esas personas. ¿Qué pierde Colombia y qué pierde Israel? ¿Qué comercializan? Colombia le vende a Israel flores, carbón, aspectos de economía extractivista. Israel le vende a Colombia tecnología, partes de aviones, y le vende armas. Cada vez que usted escucha hablar de que Israel entonces está apoyando y está asesorando a Colombia en asuntos de inteligencia militar, etcétera, guerra. Le vende una cantidad de armas. Si esto que hizo Petro hace que no se le vendan más armas a Colombia, espectacular, porque cada arma que viene a Colombia es un arma que va a quitar muchísimas vidas. Así es de que por ese lado no hay problema. Entonces, ¿va a quebrar alguno de los dos países después de que Petro dijo que rompía relaciones? No va a quebrar ninguno de los dos países. Lo que le vende un país al otro, hay muchos países que se lo pueden vender, tanto de una parte por la otra. Así es de que no vamos a quebrar, o no va a quebrar Israel porque hayan roto relaciones con Colombia, ni me faltaba. Vamos a estar bajo maldición. Maldito el que maldiga a Israel, yo lo maldeciré, etc. No vamos a estar bajo maldición, porque es que aquí hay un aspecto que no hemos podido entender, que mucho, sobre todo el cristianismo evangélico, parece que le tiene que decir o acolitar todo lo que Israel está haciendo. El cristianismo evangélico en Colombia y en toda Latinoamérica con Israel es como esa mamá alcahueta que ve que su niñito está haciendo algo malo y le dice: tranquilo, mijito, por ahí va bien, no se preocupe. No, eso es incorrecto. Recordemos que el Estado de Israel en la actualidad no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un aspecto diferente, un asunto diferente. Y nosotros, por ser cristianos evangélicos, no tenemos que decirle a Israel: todo lo que estás haciendo está bien, espectacular, sígalo haciendo.
Llegará, por otro lado, ¿de qué preocuparnos? Ahorita el señor Petro va a terminar su mandato, llega otro presidente y vuelve a habilitar las relaciones entre ambos países y normal como siempre. ¿Dios va a destruir a Colombia por la decisión de Petro? No. Dios, Dios no es tan pendejo que se deja manipular como nos dejamos manipular nosotros. Dios sabe las cosas como son. Y Dios sabe hasta dónde la decisión de Petro es correcta y hasta dónde es incorrecta. ¿Estuvo bien o mal la decisión de Petro de romper relaciones con Israel? Hombre, en Colombia hay problemas más severos que ellos. Más severos. Claro, obviamente él tiene que pronunciarse a nivel internacional y decir mi posición es tal, correcto, porque los presidentes ya van pensando en aspectos así como en conflictos internacionales para aliviar la presión interna, para que la gente preste atención más a esos conflictos internacionales y no tanto a los nacionales. Entonces Petro está muy presionado aquí en Colombia, entonces trata de desviar la atención y que se hable por lo menos 1 o 2 semanas de eso que está pasando allá internacionalmente y no tanto de lo que está pasando acá. Eso mismo está pasando con el señor Benjamín Netanyahu en Israel. Ya lleva como 17 años en el poder, el señor Benjamín Netanyahu, siendo primer ministro de Israel, y tenía una cantidad de problemas. Estaban que lo sacaban del alto mando, estaban que lo metían a la cárcel, y él ¿qué hace? Se inventa la guerra entre Israel y Palestina para aliviar la tensión interna que estaba teniendo y para decir finalmente que la gente diga definitivamente necesitamos a esta persona todavía en el poder, etcétera, etcétera. Hay un aspecto, aparte de la guerra santa, hay un aspecto también, una frase que se ha trabajado, no sé si usted la ha escuchado, la famosa guerra justa. El concepto de guerra justa se derivó de un código creado por Platón. Aunque Platón no usó la expresión guerra justa, Aristóteles, que fue el estudiante de él, fue el que la usó por primera vez. Y lo que se hizo fue que había, digamos, como ciertos conceptos. Debían haber varios conceptos allí para llevar a cabo una guerra y que esa guerra fuera justa. Entonces la guerra justa, dice él, debía llevarse a cabo de modo que no excluyera la restauración de una paz duradera. Aquí hay algo bastante interesante porque curiosamente la gran justificación de las guerras en el mundo siempre ha sido la paz. Queremos la paz, pero es que esta persona no quiere la paz, entonces me toca matarlo primero para así vivir en paz. Tengo que exterminar este grupo étnico para ahora sí vivir en paz, ¿correcto? Entonces es bastante complicado. Otro aspecto que se dijo de la guerra justa era que había una igualdad, debería haber una igualdad proporcional de poder, que no fuera a pelear un león contra un cordero, lo que está haciendo Israel con la población desarmada de Palestina, lo que está haciendo Hamas con la población desarmada de Israel, ¿ya? Que pasa muchísimo. Entonces está una cantidad de personas allí celebrando el Día de la Madre, como hoy, y entonces viene Hamas y los destruye. Le lanzan misiles, lanzan ataques terroristas de una u otra manera, una bomba, alguien se detonó una bomba, alguien con un cuchillo mata no sé cuántos, etcétera, etcétera. Y allí hay muertos de lado y lado. Pero son de grupos armados contra gente desarmada. Luego va Israel y ataca no a los terroristas de Hamas, de Hezbollah o de ISIS, sino que ataca a la población desarmada de Palestina, porque no sabemos entonces cuál es el que está guardando o ocultando allí a un soldado de Hamas. No sabemos cuál es el que está allí de pronto prestando su casa para que escondan munición, bombas, etcétera, etcétera. Entonces ahí está un poco muy complicado ese asunto allí. Se dice que también tiene que haber una mediación en la guerra justa, para que los pueblos emparentados en la guerra debe haber un esfuerzo de mediación, ¿ya? Incluso entre los griegos se evitó la guerra con procedimientos, por ejemplo, como los famosos Juegos Olímpicos. Usted sabía que los Juegos Olímpicos se crearon para no matarse unos contra otros. Entonces ellos dijeron, no, en lugar de matarnos en la guerra un poco de gente acá, hagamos algo. Tiene un buen atleta usted allá en X deporte, yo también tengo uno. Pongámonos a competir y el que gana, entonces gana la guerra. Así es bastante interesante ese aspecto. Y reitero, la paz siempre ha sido el objetivo de la guerra y se supone que ese también debe ser el objetivo de la Guerra Santa, la paz, ¿correcto?
Tiene que haber también, para que haya una guerra justa, una violencia limitada. Porque si el objetivo es la paz, la violencia tiene que restringirse al mínimo necesario para obtener la victoria. El destruir sin discriminación, el perjudicar a los inocentes, las poblaciones de hombres, mujeres, niños, no deben considerarse nunca enemigos. Y sin embargo se consideran enemigos. Y supuestamente en una guerra justa, el principal objetivo de la guerra debe ser la restauración de la justicia, porque solo a partir de ahí es conveniente la paz. Así es de que, y justicia para Platón es darle a cada uno lo que se merece. Entonces ahí está algo muy complicado allí. Cicerón, como emperador romano, hizo algunas adaptaciones de la guerra santa, de la guerra justa, y dijo: para ser justa la guerra debe ser hecha por el Estado. O sea, que el único que podía hacer la guerra era el Estado, y un Estado no debería hacer la guerra a otro sin una declaración formal de hostilidades. Cicerón distinguió entre culpables e inocentes en el enemigo y dijo: no podemos tratar a todos por igual, tenemos que lidiar con inocentes por una parte y con culpables por otra. Bueno, en fin. Pero aquí hice este paréntesis porque hay un asunto muy serio, que todo este conflicto, reitero, tiene aspectos, nuevamente lo menciono, políticos, económicos, étnicos, pero sin duda el componente más fuerte de esto es el componente religioso. El componente religioso que, como le dije, en la Guerra Santa del Antiguo Testamento, en la yihad musulmana, en la Guerra Justa de los griegos, en las cruzadas del cristianismo evangélico, del cristianismo católico, en el cristianismo evangélico matando católicos, en fin, en todo eso siempre hay un componente violento, extremadamente violento, exacerbadamente violento, que es la religión. La religión. Y quiero retomar lo que leí al inicio en Génesis 25:9. Lo enterraron a Abraham, Ismael e Isaac en la cueva de Macpela. Y les decía yo que se lee así como: Vayizbehu Oto Yishad Beyismael Bene El Meahot Macpela El Sade Efron Ben Soar Hajiti Asher Al Pene Mamre. Ismael, después de que Sara los echa de allí, Ismael regresa para enterrar a su papá Abraham junto con su hermano Isaac. Y es importante este aspecto, porque si nosotros, y claro que tenemos que orar por la paz de Jerusalén, pero tenemos que orar también por la paz de Palestina, y por la paz de Colombia, y por la paz de esos 60 focos de guerra que hay en el mundo. Y aquí hay algo muy importante, y por eso quise tener este pasaje como inicio y como final de este tema, porque regresa Ismael a enterrar a su papá Abraham junto con Isaac, los dos en paz, los dos como hermanos, los dos como familia. El Islam, en la mayoría de sus ramas, vendrán y harán las paces con los judíos, aceptando un enriquecimiento mutuo, aceptando una fe que, si bien tiene diferencias teológicas, son más los puntos de convergencia, de unión teológica. Y no solamente de Ismael e Isaac, sino que también de Jacob y Esaú. ¿Y te acuerdas qué dije de la interpretación de Jacob y Esaú que hacen los judíos? Le dije que era el judaísmo y el cristianismo. Y qué bendición que nos unamos todos, que haya esa rectificación de la separación, tal como Isaac e Ismael, y aprender a valorar las diferentes religiones. Infortunadamente, en la actualidad, las voces de los extremistas tienen protagonismo. Infortunadamente, sabemos que la guerra es tremendamente lucrativa, y esa conversación debe darse urgentemente,
porque los extremismos no son adecuados en ningún aspecto de la vida. Y hay tantos y tantos aspectos involucrados en esa guerra, económicos, políticos, territoriales, porque reitero, aunque los israelíes nieguen que son guerras por territorio, allí basta con mirar un mapa para darse cuenta que desean conquistar los límites anunciados por Dios para el pueblo de Israel, cuando les dijo, los límites de Israel son estos, y Israel nunca ha tenido esos límites que Dios le dijo en el texto bíblico. Y los límites, cuidado, porque los límites de Israel, según el texto bíblico, van por allá, más allá de Asiria, más allá de Jordania, de Siria, que llegan hasta Egipto, la Cisjordania, la Transjordania. Hay una cantidad de países que entonces, ¿qué? Israel pretenden entonces abarcar todos esos países y seguir desplazando esa cantidad de gente que está viviendo allí en esos momentos. Eso es bastante delicada esa parte. Curiosamente, Israel no son el pueblo de Dios en este momento. Deje de ser iluso. Deje de creer que el estado actual de Israel es el pueblo de Dios en este momento. He escuchado barbaridades en algunas iglesias y desde algunos púlpitos, por ejemplo, como que todo Israel se salva por el mero hecho de ser parte del pueblo escogido de Dios. Perdón, eso es falso. Si Israel no tiene una relación de salvación con el Todopoderoso, nos fregamos. Y aquí yo no estoy diciendo que los judíos tienen que volverse cristianos para ser salvos. No estoy diciendo que el cristianismo tiene que volver al judaísmo para ser salvo. Ojo con los que se están volviendo del cristianismo al judaísmo. Yo no estoy diciendo acá que los musulmanes tienen que volverse cristianos o judíos para ser salvos. Y si usted piensa que si eso es así, tengo que decirle, creo que está equivocado en ese asunto. Que debe existir un Estado de Israel, claro que tiene que existir un Estado de Israel. Tienen todo el derecho de tener un Estado y de tener un territorio allá. Pero también tiene que existir un Estado de Palestina, porque también tienen todo el derecho y no estar rodeados de unas murallas de concreto inmensas y encarcelados allí al aire libre. Ambos deben tener su propio territorio y ambos tienen que amarse como hermanitos que son, como se amaron Isaac e Ismael. Tienen que estar unidos. Jamás por una parte e Irán son unos ilusos al pensar que van a exterminar al Estado de Israel, y menos con terrorismo. Igual también para ISIS o para Hezbollah, pensar que ellos con sus armas van a destruir totalmente a Israel no va a pasar nunca. Israel no se va a dejar acabar por ellos. Aquí tenemos que tener en cuenta eso. Israel debe ir en contra de los terroristas, sí. No en contra de la población civil desarmada, no en contra de los hospitales y de las escuelas y de las clínicas, aunque digan es que ellos allá ocultan terroristas, porque no van detrás de los terroristas. Ustedes tienen todo el armamento, tienen toda la tecnología, son muy inteligentes, son el mejor ejército del mundo. Demuéstrenlo matando a los que son. Señores de Hamas, vayan y peleen contra los que tienen armas, señores de ISIS y Hezbollah, no contra la población civil desarmada de Israel. No es correcto, no es correcto. Palestinos no pueden seguir ocultando ni apoyando a Hamas. No hagan eso. Claro, obviamente es mucho más fácil decirlo desde aquí, donde estoy yo, que viviendo allá, cuando los grupos armados llegan a sus casas, correcto, y los obligan a hacer cosas en contra del Estado de Israel. El pueblo palestino es víctima de Hamas y también es víctima de Israel. Israel es víctima de Hamas, de ISIS y de Hezbollah. Entonces, el camino de ayuda para Palestina no es Hamas, no son esos grupos terroristas, no quieren que Palestina surja como Estado. No lo quieren, ellos quieren la destrucción de Israel a través del actuar de Palestina. Y por otro lado tengo que preguntarte, ¿qué dice tu iglesia al respecto? Si en tu iglesia te dicen que las muertes de los palestinos y de los terroristas son aceptables, son bajas normales y que pues ellos se lo buscaron, y que cuando tocan a un israelí, y si cuidado porque son el pueblo de Israel, te están mintiendo. Te están mintiendo. ¿Acaso creemos que a Dios le duele más la muerte de un israelí que de un palestino?
¿Acaso creemos que a Dios le duele más la muerte de un soldado israelí que de un soldado de Hamas o de ISIS o de Hezbollah? A Dios le duelen todas las muertes igual porque nos ama a todos por igual. ¿Qué te han dicho en tu religión? Que todo el mundo debe convertirse a tu religión y a tu denominación para ser salvo. Te están mintiendo. Bien dice la Biblia de los fariseos que iban por mares y por territorios para lograr un adepto más, ¿correcto? Un prosélito más. Y que cuando lo hacían prosélito lo hacían 2 veces más acreedor del infierno que ellos mismos. ¿Sabe una cosa? Nosotros no podemos seguir diciendo, es que todos tienen que ser cristianos para ser salvos. Y cuidado, no cristianos católicos, cristianos evangélicos. Y por otro lado, señores musulmanes, si ustedes piensan que van a conquistar el mundo y que todo el mundo va a terminar siendo musulmán, están equivocados. No van a lograr eso. No lo van a lograr ni con muertes, no lo van a lograr ni con persecución de nada. Y si van a entrar en persecución, van a tener una cantidad de muertos de lado y lado. Señores judíos, no crean que son los únicos que tienen la verdad, que son los que tienen la verdad absoluta, ni señores del cristianismo evangélico, no crean tampoco que tienen la verdad absoluta y que su denominación es la única que se va a salvar, porque son los únicos elegidos por Dios. ¿Quién dijo esa vagabundería? ¿Quién dijo esa mojigatería? ¿Quién dijo ese dogmatismo tan barato, tan recalentado? Ya dejen de lado esas falsas y esas infructuosas discusiones de la época del medioevo, de la época de la reforma, de si somos continuistas o si somos cesacionistas, de si Jesucristo tuvo o no ombligo. Dejemos esas estupideces de lado y no pensemos que somos los únicos que tenemos la verdad, porque mire a dónde lleva la radicalización de los judíos, de los musulmanes, de la Guerra Santa. Aquí tenemos que tener en cuenta eso. ¿Acaso creemos que somos los únicos que tenemos la verdad? Preferible el diálogo a las armas. Si tu religión, si tus creencias llevan a justificar la muerte de niños, hombres, mujeres, estén o no estén en el conflicto, creo que debes reevaluar tus creencias y tu espiritualidad. Para Dios todas las vidas son exactamente iguales. Y no se trata de convencerlos a todos para que estén en mi religión. Se trata de que allí donde están tengan una relación con el Todopoderoso. De eso se trata. Que tengan una relación con el Todopoderoso. No necesariamente que pertenezcan a mi religión y mucho menos a mi denominación. ¿A dónde vamos a seguir yendo nosotros? ¿A dónde? Si su religión le da la posibilidad de que usted avale las muertes de los palestinos y de los soldados de Hamas y de ISIS y de Hezbollah, y que cuando se levantan y matan a alguien de Israel, entonces ahí sí te ponen la camiseta y ahí sí oras y ayunas porque no es posible. ¿A qué estás jugando? ¿A qué estás jugando? Si tu religión te permite dar licencia para matar a unos dependiendo del bando que sean y a otros pues ellos se lo buscaron, creo que tienes que mudarte de religión, incluso dejar de aceptar esa religión y de ir por una espiritualidad. Es lo más adecuado. Ahí les dejo parte del análisis del conflicto entre Israel y Palestina. No quiero dar la última palabra, simplemente es un inicio de eso que nosotros tenemos que lidiar y colocar nuestro granito de arena. No tanto cortar las relaciones entre ellos como señor Pedro. Es mejor el diálogo, es mejor ser intermediario. Es mejor prestarnos para solucionar el problema y no ser parte de ese problema. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para que coloquemos de nuestra parte, empezando por un entendimiento adecuado del conflicto entre Israel y Palestina.